Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula Los tres árboles de los que nos habla la Biblia. Ustedes deben saber de que en la tierra prometida se formó un primer árbol, y ese primer árbol es el árbol de la zarza que no se consume, la zarza que no se consume, que es la descendencia de Can. Y ahí habitó Jehová nuestro Dios, como un sacerdote del orden de Melquisedec. Por eso dice Jehová, juró Jehová y no se arrepentirá de que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él le dice a Israel, Israel, yo no soy como tú, yo no pertenezco a tu árbol, sino que yo pertenezco al orden sacerdotal de Melquisedec, que él pertenece al primer árbol que existió en la tierra prometida, que es la descendencia de Can, de los cananeos. Y luego tenemos un segundo árbol, que es el árbol de Israel. Luego Israel fue plantada y floreció otro árbol, y ese árbol es el árbol sublime, sublime, el árbol sublime. Jehová dice, yo no pertenezco al árbol sublime, sino que pertenezco al árbol de la zarza que no se consume, que es del Padre. La madre, que es el Espíritu, representa a quién? A Israel. Luego tenemos el árbol del Hijo. ¿Cuál es el árbol del Hijo? La casa de José. Por eso, José vivió en Egipto y llegó a ser un faraón. Y recordemos que José es una sombra para poder entender al Mesías. José, Jesús, es un faraón y él pertenece al árbol mágico, al árbol mágico. Eso lo debemos entender. Ellos tres forman tres árboles. Tres árboles. ¿Por qué? Porque recordemos que Can representa a quién? Al Padre. Representa al Padre. Israel representa ¿qué? A la madre. Entre el padre y la madre tienen a quién? Al hijo. ¿Quién es el hijo? Faraón. Faraón, porque ustedes deben saber de que Jesús es un faraón. Él tiene el rango no de un rey, sino de un rey de reyes. Un rey de reyes es un faraón. Es un faraón. Y por eso José, la vida de José es tan importante porque él es una sombra del Mesías príncipe, Jesús de Nazaret. Por eso José llegó a ser un faraón. Un faraón, ¿por qué? Porque Jesús es un faraón. Esa es la realidad. Entonces debemos entender los tres árboles de los que nos habla la Biblia. De los que nos habla la Biblia. Y esos tres árboles tienen características diferentes. Vamos a entenderlos porque ellos fueron plantados de una forma diferente. Recordemos que la zarza que no se consumió fue el primer árbol que se plantó en la tierra prometida, que es la descendencia de Can, la descendencia de Caín, los cananeos, el primer árbol. El segundo árbol es Israel, se le llama el árbol sublime. Es Israel, ellos son el segundo árbol, el segundo árbol. El primer árbol, la zarza que no se consume, y el segundo árbol, el sublime. Y Jehová dice, juró Jehová y no se arrepentirá de que él pertenece al primer árbol que se plantó, al primer árbol, no al segundo árbol. Eso lo debemos entender. Entonces, para poder entender esto, debemos hablar de cómo se manifiesta la Trinidad. La Trinidad es muy importante, porque muchas personas dicen, no, Dios está en el cielo y Dios no tiene nada que ver en la tierra, cuando eso es lo incorrecto. Jehová nuestro Dios se manifiesta en la tierra y se hace visible, tanto el Padre como la Madre y el Hijo. Ellos se hacen visibles a través de qué? De las personas. Es realidad. Entonces, ¿tenemos a quién? Vamos a hablar primeramente del Padre. El Padre se representa con el mundo, el Padre, el mundo. Jehová nuestro Dios se viste de pieles de animales, y eso lo vamos a analizar más adelante, por qué Juan el Bautista se vestía con pieles de animales. Juan el Bautista es uno de los profetas más importantes. ¿Por qué él se vestía con pieles de animales? Vamos a analizar también por qué el tabernáculo de Dios en el desierto se hizo con pieles de animales. Porque Jehová nuestro Dios se viste ¿con qué? Con pieles de animales. Es la forma de él representarse. ¿Por qué? Porque él es un can. Un can es un hombre león. El hombre león, ¿representando qué? Lo más alto de la majestad. Un can es un soberano, una persona que hace lo que quiere.
Y Jehová nuestro Dios es un soberano, por eso decimos soberano, el que está sobre todas las cosas, sobre todos, sobre todos los dioses, soberano. Entonces, él se representa como el hombre león. Por eso Jehová nuestro Dios también es un cazador. En la antigüedad era conocido como el Jeca. El Jeca es la energía creadora. Recordemos que en el desierto los egipcios hicieron un toro que representa que la Aleph. La Aleph es que la fuerza creadora. El Jeca. También sale de ahí que es similar el jeque, que Jehová nuestro Dios es el jeque o el cacique. ¿Por qué Jehová nuestro Dios es el jeque o el cacique? Recordemos que los que estaban primeramente en la tierra prometida eran los cananeos y ellos estaban divididos por tribus. 12 tribus, las 12 tribus de los cananeos, estaban divididos por 12 tribus, las 12 tribus de los cananeos. Y luego Jehová nuestro Dios trajo a Israel y ordenó a Israel por tribus. ¿Y cómo se le llama a los líderes de las tribus? Jeques o caciques. ¿Por qué? Porque él es un can. Él es el soberano de las tribus. ¿De las tribus de qué? De las 12 tribus de los cananeos. De los cananeos. Y luego Israel tiene un sumo sacerdote que lidera ¿qué? Las 12 tribus de Israel. Entonces, es lo mismo, es lo mismo. Por eso Jehová nuestro Dios, él es el Jeca, que es la energía creadora, el jeque, el cacique de las 12 tribus de los cananeos. El sumo sacerdote en Israel, él es el jefe de las 12 tribus de Israel. Entonces, ahí lo vamos entendiendo. Ahora bien, ustedes deben saber de que Israel se manifiesta como que como las 12 tribus de Israel, ¿no? Y la forma en que se viste la madre es muy diferente. La madre se viste con ¿qué? Vestido de lino fino. La madre se viste de lino fino. Él dice, el sumo sacerdote se viste de ¿qué? De lino fino. Muy diferente al sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec se viste con ¿qué? Con pieles de animales. ¿Por qué? Mientras Israel va a la santidad, el Padre va al mundo. Van en un sentido contrario. Y eso es muy difícil de entender para Israel, porque Israel dice, venga, Jehová, nuestro Dios, va en sentido contrario a Israel. ¿Por qué? Porque la madre va a la santidad, pero el padre va al mundo. Es realidad, es realidad. Y lo vamos a entender en un momentico. Entonces, Israel debe mantenerse ¿qué? En santidad. Y se le llama que las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. Es la forma en que se manifiesta la Trinidad. Por eso a Israel no se puede maldecir. ¿Por qué? Porque ella representa al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Y los cananeos representan ¿qué? Al Padre. Al Padre. Entonces, entre el Padre y la Madre, tienen ¿a quién? Al Hijo. ¿Y quién es el Hijo? El Faraón. El Faraón. El Falo. Y Jesús tiene características que normalmente no se enseñan en las iglesias, pero eso se aprende en el ocultismo a través de unos ritos, para poder entender a Jesús como creador, no como siervo, como él murió en la cruz del Calvario, no de esa forma, sino entenderlo ya como creador de todas las cosas, es realidad. Entonces, los masones, los iluminatis, los rosacruces, los de la aurora dorada, los jesuitas, ellos sí entienden a Jesús como creador. Es importante entender a Dios como creador, no como siervo que vino a morir en la cruz del Calvario. Ya nosotros entendimos de que Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y Él nos redimió, nos recompró para que le sirvamos. Ya ahora es tiempo de entender a Jesús como el creador. Y eso es lo que vamos a explicar. Explicar de que Jesús es el devorador de mundos. Jesús es el devorador de mundos. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber de que todo lo que existe en el mundo es luz y oscuridad. Y Él absorbió todo, todo. Él absorbió todo. Y Jesús también es conocido como el hijo del caos. El hijo del caos es Jesús. ¿Y él qué hace? Ordena todo. Es como si él lo devorara todo y luego lo ordenara. Por eso también él es el ordenador, el que ordena el mundo y lo embellece. ¿Por qué? Porque él tiene la parte del Padre
que es la destrucción, y la parte de la madre, que es la vida. Y él se le llama el hijo del caos. Y él es el que ordena todo. Jesús fue el que estaba al principio, vio el caos y él lo ordenó y formó la vida. Aquí estamos hablando de Jesús como creador. Ustedes deben saber de que al Padre se le entiende como la Y. ¿Por qué la Y? Porque Jehová nuestro Dios te muestra un camino y dos opciones. Así le dijo a Adán y a Eva, mira, te muestro el árbol de la vida y el árbol de la sabiduría. Escoge pues. Adán y Eva escogieron ¿qué? El árbol de la sabiduría del bien y del mal, de la cual Dios les dijo que no comieran. Dios les mostró que un camino, dos opciones. La Y del Creador. También se lo dice a Israel, le dice a Israel, mira, pongo delante de ti, llamo al cielo y la tierra como testigos que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues para que vivas. Dios le puso a Israel un camino, dos opciones, la Y. Pero al Hijo se le representa con la X. ¿Por qué con la X? Porque Jesús es el que está en incógnito. Y Jesús conoce a todos, pero no todos conocen a Jesús. Jesús sabe las necesidades de todos. Él entiende a todos, pero no todos entienden a Jesús. Jesús mira a todos, pero no todos saben de que Él los mira. Jesús está en todos, pero no todos saben de que Jesús está en Él. Es realidad. Es realidad. Jesús es el que está en incógnito y es el que debemos hallar. ¿Por qué? Porque la madre es la que se hace visible. Ella se hace visible. Visible. ¿A quién vemos? A los judíos, pero no vemos al Hijo. ¿Por qué? Porque Él está en incógnito. En incógnito. También Jesús se le representa como la serpiente. ¿Por qué Jesús se le representa como una serpiente? Ustedes deben saber de que Moisés levantó una serpiente en el desierto que representaba a Jesús. A él se le representa como una serpiente devoradora. ¿De qué? De mundos. Recordemos que Moisés tenía esta vara y con esa vara él la lanzó a la tierra y se transformó en una serpiente. Pero los sacerdotes de Faraón también hicieron lo mismo. ¿Qué ocurrió? De que aparecieron tres serpientes de Faraón y de Moisés una serpiente. Y la serpiente de Moisés se devoró las otras serpientes. ¿Por qué? Porque Jesús es un devorador. Él se devora el mundo y lo vuelve a crear. Y se representa como una serpiente, pero es una serpiente buena, diferente a la de Satanás. Es totalmente diferente, es una serpiente buena, es una serpiente. ¿Por qué es importante Jesús? Y el símbolo de su serpiente, porque él representa el sexo. Jesús representa el acto de crear. El acto de crear. ¿Cuál es el acto de crear? El sexo. El sexo tiene una energía potente, la energía potencial de crear. Tú a través del sexo creas a otro ser. ¿Quién tiene las llaves para eso? Jesús. Jesús en el universo es el único ser que tiene el secreto para crear una persona de nuevo. Solamente él creó con ese secreto. Por eso él dijo, yo soy la vida. Yo soy la vida. Cuando una persona da luz, da ¿qué? Vida. Y eso se logra a través del sexo. Del sexo. ¿Por qué? Porque en el sexo están los secretos de la vida. De la vida. Y eso le pertenece solamente a Jesús. Tú dices, yo estoy con mi esposa. Y quedé embarazada. Antes de que la mujer supiera de que iba a quedar embarazada, Jesús ya había decidido de que ella iba a quedar embarazada, porque a Jesús le pertenecen los secretos y él es el que teje al niño en el vientre de la madre. Él se encarga de que el niño tenga suficiente comida, tenga suficiente líquido, tenga un hogar ahí dentro de la madre. Jesús es el que hace ese proceso porque Él es la vida y Él es el que está en incógnito. Por eso nosotros decimos, ¿dónde está Jesús? Jesús está dentro de nuestros corazones. Es realidad. Es realidad. Y Él es el que tiene los secretos de la vida. Por más de que tú digas, no, es que yo estoy con mi esposa y yo cuando eyaculo, boto mi esperma normal. Pero tú no eres consciente de crear no, es que yo con mi semen voy a crear una persona. Tú no haces eso. ¿Quién hace eso? Jesús. Porque Jesús tiene los secretos de la vida. Solamente a Él le pertenecen. Nadie más entiende los secretos, ni siquiera los ángeles. Los ángeles saben cómo crear partes. Es decir, para que los ángeles puedan crear un ser humano,
tendrían que unirse todos, pero Jesús lo hace él solo. Él crea los humanos, esa realidad, en el vientre de nuestra madre. Él nos conoce mucho antes que nuestra madre, nos mira mucho antes que el doctor, y eso lo escribió el rey David. Entonces, miren lo que dice Jueces capítulo 14, versículo 14, diciendo, entonces les dijo, del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura, y ellos no podían declararle el enigma en 3 días. Este enigma, por eso les digo de que Jesús es el que está en incógnito, es un enigma. Jesús es un nazareno. Dice que Jesús es Jesús de Nazaret. Sansón también era un nazareno y él fue el que encontró ese enigma diciendo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura, haciendo referencia a él mismo, de que él es el que, él es el devorador de mundos. ¿Por qué? Porque Jesús es el que destruye el mundo y él lo vuelve a formar. Los humanos no saben cuántas veces hemos pasado, ¿por qué? Por un Génesis. ¿Y cuántos mundos Jesús ha ordenado? Porque Jesús es el dueño de un multiverso. Esa realidad, de un multiverso. Ahora bien, para poder entender a Jesús y poder entender a Jehová nuestro Dios, debemos entender qué es Jehová. Jehová nuestro Dios es la totalidad. Él es el total. Y lo que él hace es dividirse. Jehová nuestro Dios, él es un varón negro de cabello blanco. Y él se dividió en Adán y él tiene una luz que lo cubre, en Eva. Por eso ustedes deben entender de que la noche siempre es primero, la noche. La noche. El día arranca ¿en dónde? En la noche. A las 12:01 de la noche arranca el día. Arranca el día. Y luego vuelve y empieza ¿qué? A las 12 en punto. Vuelve y arranca. ¿Arrancamos en qué? En noche. Si tú eres judío o vives en el Medio Oriente, para ellos el día comienza a las 6 de la tarde, cuando el sol se oculta. Pero igual, el día arranca en oscuridad. Y luego vuelve a las 6 en punto. Vuelve, pero siempre arranca ¿en dónde? En oscuridad. Y por eso Dios creó primero a Adán, a un varón negro, reflejando que la noche. Porque Jehová nuestro Dios, él es negro. No se iba a hacer un varón blanco. ¿Por qué? Porque se estaría mintiendo, diciendo, no, es que eres un varón blanco. No, es un varón negro. Y por eso tenemos que Adán representa que el carbón. El carbón es la materia prima, el primero. Materia prima o primero. Recordemos que Adán es hecho del barro, de la tierra negra, de la tierra buena para sembrar. Y luego tenemos que Dios abre la costilla de Adán y de Adán saca a Eva. Si ustedes me miran, yo soy un varón negro, pero si ustedes buscan ver mis huesos son blancos. ¿Cómo viene siendo Eva? Blanca, porque ella es hecha del hueso, del hueso. Lo mismo pasa con el carbón. El carbón, cuando es trabajado, que es la materia prima, es trabajado y explotado, ¿sale qué? Un diamante. Sale un diamante. ¿Y de ahí sale qué? La rubia, el rubí, el diamante, la mujer rubia. Por eso Adán es un varón negro y Eva es una mujer blanca. Y por eso Eva representa ¿qué? El día. Representa el día. Adán la noche y Eva el día. Adán es primero porque la noche siempre es primero. Incluso cuando tú leas la Biblia te lo va a decir de una forma muy sencilla. Te va a decir, y fue la tarde y la mañana. Primero tarde y luego mañana. Porque ese es el horario del creador. El horario del creador es muy diferente al horario de los humanos. Jehová nuestro Dios empieza a trabajar donde en la noche. Dice, primero tarde y luego mañana. Eso es lo que te dice el Génesis. Y tú dirás, venga, pero es que nosotros no vivimos así. Dios empieza a trabajar en la noche. Pero los humanos trabajan es de día. De día. Pero Dios trabaja de noche primero. Por eso, lean bien el Génesis. Te dice, y fue la tarde, primero tarde y luego mañana. Primero oscuridad y luego noche. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber que para Dios todo es mental. Dios crea simplemente con pensarlo. Para él simplemente crear algo es simplemente pensarlo. O
el sueño. Porque ustedes deben saber que para lo que nosotros es una realidad, para Dios es simplemente un sueño y Él puede alterar su sueño como Él quiera. Es realidad, es realidad. Entonces, ya vemos de que Dios se dividió, se dividió. Entonces, lo que debemos hacer es que volver a sumar para poder entender a Dios. Decimos, bueno, entonces Dios es un varón y tiene atributos femeninos. Dios es un varón, pero tiene que atributos femeninos. Y eso es lo correcto. Jesús, cuando habló del Padre Nuestro, nosotros decimos Padre Nuestro que estás en el cielo, haciendo referencia que a un varón, Padre Nuestro. Pero Jesús no enseñó eso, sino que Jesús dice, Jehová es Padre y Madre, porque Él tiene los atributos masculinos y los atributos femeninos, y por eso Él se dividió. Él se dividió. Ahora bien, ¿podemos decir de que Dios es solamente mujer? No, sería totalmente incorrecto. No podemos decir, no, es que Dios es solamente mujer. No, es incorrecto. Lo correcto es lo que enseñó Jesús, decir padre y madre al mismo tiempo. Eso es lo correcto. Él es padre y madre al mismo tiempo. Es realidad. Entonces lo que Dios hace es que dividirse. Y ustedes deben saber de que el zodíaco que tenemos arriba es literalmente un portal para Dios, para Él poderse manifestar. Se manifiesta que a través del varón y se manifiesta a través de la mujer. Ambos son Dios y cada uno cumple una función de Dios. Decimos de que Adán es la piel de Dios y Eva son los huesos de Dios. Y entre la piel y los huesos forman ¿qué? La sangre, que es Abel. Y por eso Abel es moreno, es rojizo, es realidad. Él es ¿qué? Abel. Los morenos, los piel roja, ellos forman la sangre de Dios. Entonces ahí tenemos la piel que es Adán y Eva los huesos y Abel la sangre. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Cuando Miriam y Aarón murmuran contra Moisés porque Moisés toma una mujer cusita y las mujeres cusitas son negras, Dios llama a Miriam y Aarón y les dice, venga, 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 venga. Venga Miriam y Aarón, les voy a explicar algo. Jehová le dice, si tu padre te hubiera escupido en el rostro, no se hubiera avergonzado por 7 días, sea Miriam echada del campamento. Jehová le está diciendo a Miriam, Miriam, tu padre, Adán, es negro y Jehová también es negro. Por eso avergüénzate y le da que un golpe en la piel, que es un golpe de racismo. Le golpea la piel por racista. Es realidad. Y por eso, Dios, ¿qué hace? Le castiga la piel. ¿Por qué? Porque siendo racista. Porque no está entendiendo que todos cumplimos una función y somos parte de la divinidad. Génesis capítulo 1, versículo 27, diciendo, y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Por eso dice primero varón y luego hembra. Entonces Dios tiene que parte masculina y parte femenina. Y también tiene parte de animal. Porque Él dice que Él es el Can, el soberano, el hombre león. El hombre león, porque Él tiene que una melena. Él tiene una melena, como si fuera un león. Como si fuera un león. Esa es la realidad. Entonces, aquí estamos hablando de las características de cómo Él se manifiesta. ¿A través de qué? De Can. Can tiene el sacerdocio de qué? De Melquisedec, se visten con pieles de animales y utiliza el lenguaje cuneiforme. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque los hebreos siempre nos han dicho, no, es que el hebreo es el lenguaje de la creación, cuando ellos no pueden enseñar eso. Eso es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque el primer árbol que se plantó en la tierra prometida fue el árbol, la zarza que no se consume. El primer árbol que se plantó en la tierra prometida fue la zarza que no se consume. Ese fue el primer árbol que se plantó, ¿en dónde? En Canaán. Antes que se llamaba ¿cómo? Israel, antes. Y Jehová nuestro Dios utilizó el lenguaje de la creación, que es ¿cuál? El cuneiforme. Ni siquiera había aparecido el hebreo. No había aparecido. ¿Dónde estaba Israel? Cuando Dios creó el mundo. ¿Cómo va a poder decirlo? ¿Cómo van a aparecer rabinos, teólogos, a decir, no, es que el hebreo es el lenguaje de la creación? Pero si el hebreo se creó cuando ellos salieron de Egipto, ¿cómo van a poder decir de que es el lenguaje de la creación?
¿Cómo? Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. ¿Cómo pueden engañar a la gente así? Pero los judíos dicen que es el lenguaje de la creación. Eso no es correcto. El lenguaje de la creación es el cuneiforme. El cuneiforme dice cuna, la cuna de las formas. Es el cuneiforme, un lenguaje muchísimo más antiguo que el hebreo. Pero claro, como ellos son hebreos, toca creerle. Como ellos son judíos, toca creerles. Pero están diciendo la verdad. No, están engañando a la gente. El hebreo no es el lenguaje de la creación. El lenguaje de la creación es el cuneiforme, mucho más antiguo que Israel. Porque Israel fue plantado después. Se le llama que el segundo árbol. El árbol sublime. El árbol sublime. El segundo árbol. El primer árbol es Canaán. El segundo árbol. La primera, la zarza, donde habitó Melquisedec, el sumo sacerdote de Dios. Dice que Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo. Y luego se plantó el segundo árbol, que es el árbol sublime. ¿Y ellos qué tienen? Tienen el sacerdocio levítico, el sacerdocio arónico. ¿Cómo se visten? Con lino fino. A diferencia de pieles de animales, que el sacerdocio de Melquisedec se viste con pieles de animales y el sacerdocio levítico se viste con lino fino. Luego tenemos, ustedes deben saber que cada uno de ellos representan una parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos son los miembros creadores. ¿Cuáles son tus miembros creadores? Tu pene y tu vagina. Ellos son los miembros creadores. Ellos crean. Es realidad. Entonces, el padre por eso utiliza pieles de animales y se deja un poco desvestido el cuerpo y forma literalmente, es eso, como una vagina. Es realidad. Es realidad. Forma eso. Una vagina. Pero la madre utiliza los símbolos masculinos y forma es un pene. Un pene. Miren, yo no les miento, yo les estoy diciendo la verdad y con todo el respeto que este asunto se merece. Si ustedes se dan de cuenta en esta imagen y analizan bien, el sumo sacerdote está haciendo la forma literalmente de un pene. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, cuando una persona era muy santa, él lo que hacía era representarse como un pene, diciendo de que él es un miembro creador. Y el pene es un miembro creador. Es el más importante en todo el cuerpo. Tu vagina es el más importante en todo tu cuerpo. Las personas no están acostumbradas a hablar de esta manera en los temas sagrados, pero ustedes deben saber de que eso es necesario que la gente lo entienda para que puedan entender los miembros creadores, que es el padre, la madre. Entonces, el sumo sacerdote con la mitra que tiene en la cabeza, forma como un pene. Esta imagen no la creé yo, la tomé literalmente de Pinterest, o la pueden encontrar también en Google, y forma un pene. ¿Por qué? Porque esa es la característica, pero el padre forma es una vagina, en la realidad. Y luego tenemos el hijo, que es una combinación de los dos, del padre y de la madre. Entonces, Faraón es una mezcla de padre y madre, porque ustedes deben saber de que Jesús también tiene los dos géneros. Él es que él es padre y madre de la humanidad. Jesús es padre y madre. Si ustedes quieren entender por qué es padre y madre, en videos anteriores yo lo he explicado con lujo de detalles. ¿Por qué Jesús tiene los atributos masculinos y los femeninos? Porque Él es el miembro creador. Es decir, Él no se avergüenza porque Él entiende todas las partes del cuerpo para qué fueron creadas y todas cumplen una función. Él las creó y Él no tiene ningún tipo de morbo en esto, sino que él lo dice con todo el respeto. Yo también lo digo con todo el respeto. Yo estoy enseñando eso con todo el respeto. Entonces, por eso si nosotros damos cuenta, la melena forma como literalmente es una vagina, es realidad. Y él utiliza los símbolos femeninos en el rostro. ¿Por qué? Porque está representando de que él es un varón, padre, y los símbolos femeninos los utiliza en el cuerpo, madre. Por eso los antiguos se consideran divinidades, y tú lo puedes ver con los romanos. Los romanos se maquillaban los ojos y decían, no, es que ellos son la divinidad, representantes de la divinidad aquí en la tierra, y eso es correcto. Se pintan los ojos, ¿por qué? Porque representan de que tienen control sobre los peces. Jesús siempre dijo que era un pescador de hombres, y se pintan los ojos representando de que tiene control sobre los peces. Utilizan aretes para representar de qué, de que oyen solamente cosas sagradas.
Jesús tiene una melena de forma natural, una melena, porque su cabello es mucho, porque él era un nazareno. Los nazarenos no se cortan el cabello. Y Jesús tiene una melena, una melena. Y su cabello lo hace ver un poco femenino, porque Jesús es así, es realidad. Entonces Jesús tiene que padre y madre, padre y madre. Él es padre y madre de la humanidad. Él es la fusión de qué? Del cananeo y de Israel. ¿Por qué? Porque los cananeos forman al padre e Israel forma la madre. Y ahí sale el hijo. El hijo. Y así era como vestían los faraones antiguos. Y Jesús es un faraón. Y el idioma que él utiliza es el geoglíficos. Eso nos va a ayudar a entender más adelante por qué Jesús utiliza el geoglífico. Eso lo vamos a ver más adelante, porque al Padre se le dio un lenguaje, el cuneiforme, a la Madre el hebreo, y el Hijo utiliza ¿qué? El geoglífico. Y eso lo vamos a entender más adelante, por qué Jesús utiliza ese lenguaje. Entonces, vamos a recibir el testimonio de Nabucodonosor. Nabucodonosor nos da el testimonio de que él miró a Jesús. ¿Por qué? Porque él construyó, en el contexto de la historia, en el libro de Daniel, dice de que él construyó una torre, una, una escultura de él, una escultura. Y le dijo, todos en Babilonia se van a postrar ante esa imagen. La persona que no se postre será echada en el horno de fuego. Y Sadrach, Mesach y Abednego le dicen, no, 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 no. Nosotros no nos podemos postrar ante una imagen, porque nosotros somos ¿qué? Templo del Dios vivo. Oh rey, no vamos a hacer lo que has dicho. Y Nabucodonosor se enciende en ira y dice, caliente en el horno porque voy a echar a Sadrach, Mesach y Abednego y no los voy a perdonar. Y eso es lo que él hace. Él echa a 3 varones. Y miren lo que dice. Vamos a recibir el testimonio de Nabucodonosor. Lo puedes leer en tu casa. Daniel, capítulo 3, versículo 25 dice, y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos. Pero si él echó 3, ¿por qué hay 4? ¿Por qué hay 4? Si él echó 3. Presten atención, dice, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño. Y el aspecto es como tú te ves. Cuando tú miras a una persona y tú dices, venga, el aspecto de él es diferente. El aspecto del cuarto es semejante a hijos de los dioses. ¿A quienes llamaban así en la antigüedad? Los hijos de los dioses era el título con el que se referían a los egipcios. Entonces Nabucodonosor está diciendo, venga, el que está en el horno de fuego no se parece a los 3, sino que el cuarto tiene un aspecto diferente. Está diciendo, venga, el cuarto es similar a un faraón, a un faraón. Eso es lo que está haciendo Nabucodonosor. Está poniendo en su mente la imagen de los egipcios. Y está diciendo, venga, el cuarto, el cuarto no, no es similar a los otros 3, sino que los otros 3 son blancos, pero el cuarto es similar a un faraón, a un egipcio. Porque ellos tenían el título de ¿qué? De ser llamados los hijos de los dioses. Y ese es el testimonio que da Nabucodonosor. Y si ustedes siguen leyendo en Daniel 10 describen a Jesús diciendo que él miró a Jesús y le describe que sus brazos y sus pies, ¿de qué color? Bronce bruñido, como los negros, como los morenos, y que su cabello parece un relámpago, porque su cabello es blanco. Su cabello es blanco. Es realidad. Entonces debemos entender eso. El aspecto del cuarto es como hijo de los dioses. Él está haciendo una relación entre un egipcio y Jesús. Porque recordemos que José también vivió en Egipto y literalmente se vistió como un faraón. Y él es una sombra del Mesías, porque Jesús es un faraón. Él tiene el título de un faraón, que es un rey de reyes. Sino que, para decirlo más rápido, se dice faraón. Ahora bien, ustedes dirán, venga, tú dices que el Padre, Jehová nuestro Dios, se viste con pieles de animales. Y sí, lo vamos a leer y lo vamos a mirar a través del tabernáculo. El tabernáculo es uno de los instrumentos más importantes para Israel y para el mundo. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que Dios se muestra, cómo se manifiesta aquí en la tierra. Es decir, Dios está en su templo, en el cielo, pero cómo Él se manifiesta en la tierra, vistiendo con pieles de animales.
Entonces, miren lo que dice Números capítulo 4, versículos del 5 al 7, diciendo, cuando haya de mudarse el campamento, vendrá Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejón. Entonces, Jehová nuestro Dios ordenó de que su tabernáculo lo hicieran ¿con qué? Con pieles de tejón. Esa imagen me parece perfecta porque cada imagen del tabernáculo tiene que pieles de animales. Y Dios estaba ¿qué? Ahí dentro. Representando de que él se viste ¿con qué? Con pieles de animales. Y eso lo vamos a reforzar con la imagen de Juan el Bautista, el cual también estaba vestido con pieles de animales. Dice, y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejón, y extenderán encima un paño de todo de azul, y le pondrán sus varas, y sobre la mesa de la proposición extenderán un pañuelo azul, y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas, los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Entonces vemos de que Dios utiliza para su tabernáculo pieles de animal. Pieles de animal. Los levitas que utilizan lino blanco. Pero Dios en su intimidad está vestido con qué? Con pieles de animal. De animal. Y los sacerdotes arónicos están vestidos de qué? De lino fino. Entonces Dios se manifiesta a través de un varón que viste qué? Ropa de qué? De animal. De animal. Para muchos pastores esto sería nuevo. Para muchos pastores del movimiento misionero mundial, los de la Pentecostés, los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, incluso para los judíos esto es totalmente nuevo. ¿Por qué? Porque ellos no han comprendido a Jehová nuestro Dios, no lo han comprendido. Él les dijo, miren, yo pertenezco al primer árbol, sino que él dijo, corten el árbol de la descendencia de Caín y voy a plantar a Israel. Pero Dios le dijo a Israel, yo no soy como tú, sino que yo pertenezco al primer árbol. Dios pertenece al primer árbol. Mira lo que dice Marcos capítulo 1, versículos del 4 al 7, dice, Juan el Bautista es uno de los mejores, a decir verdad, se puede decir que es el mejor profeta que se ha tenido. Y lo dijo el mismo Jesús. El mejor profeta. Juan el Bautista en el desierto predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello. Ahora bien, si viene una persona a predicarte vestida de pieles de camello, ¿tú qué vas a hacer? ¿Menospreciarla? ¿Insultarla? Pero si esa persona tiene más santidad que tú. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista fue más santo que todos los pastores de hoy en día, todos los sacerdotes, todos los rabinos, todos los masones, todos los illuminatis. Juan el Bautista es más santo que todos ellos. Pero claro, como no entienden a Dios, van a decir, no, pero es que esa persona es mal de la cabeza. ¿Le dirías eso a Juan el Bautista? La gente que estaba alrededor no utilizaba la misma ropa que Juan el Bautista, sino que ellos vestían sus ropas normales. Pero Juan el Bautista estaba de una forma diferente, sino que él se vistió ¿con qué? Con pieles de animal. ¿Por qué? Porque él estaba representando a Dios en la tierra, a Dios Padre. ¿Está representando qué? A Dios Padre en la tierra, que es la forma en que él se manifiesta. Ya lo vimos, ¿no? Y dice, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. ¿Usted les hace recordar ese cinto a algo? A Jeremías. Jeremías compró un cinto y luego lo llevó al río Éufrates y lo escondió. Y luego fue y se lo mostró a Israel diciéndole a Israel, miren, ustedes son como este cinto sucio, que para nada es útil. Dios los llamó ¿para qué? Para hacerlos ser un vendaje en medio de la cintura del Todopoderoso, pero ustedes son como este trapo de inmundicia. Y lo lanzó. Y fue una señal para todo Israel.
que es el cinto sucio. Tú lo puedes buscar en Jeremías. Él tenía el mismo cinto que utiliza el Padre. Entonces, él estaba simbolizando al Padre. Pero imagínate tú ver una persona con pieles de animales. Tú vas a decir, ¿tiene sentido para un cristiano, para un judío, para un católico, para un pentecostés? Ellos dicen, no, yo soy más santo que él porque mírenlo, está lleno de pieles de animales. Uy, yo soy más santo. Eso es un error. Eso es un error grave, grave. Ahí donde los pastores se entienden de que no conocen a Jehová, no conocen a su Dios. Es un error grave. Él, Juan Bautista, es mucho más santo que esas personas porque ellos no entienden por qué utilizan los pieles de animales. No saben por qué lo utilizan. Recordemos que Adán y Eva, cuando salieron del huerto del Edén, salieron vestidos con pieles de ovejas. La piel de animal es mucho más importante que esta tela que utilizamos. Es mucho más importante que esta tela que utilizamos. Es mucho más importante. Esa realidad. Pero no, claro, como los pastores hoy en día dicen, no, yo soy más santo que todo eso. Eso no tiene nada de sentido. No tiene nada de sentido. Deben estar avergonzados porque no saben reconocer a Dios. Teniendo un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y comía langosta y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. ¿Por qué? Porque el Padre, que es Jehová, está presentando al Hijo. ¿Quién es el Hijo? Yeshua HaMashiach, Jesús. Le está diciendo Israel, he aquí nuestro Hijo, he aquí el que nos va a redimir, Jesús de Nazaret, porque Él es el que redime, es el que redime. Y la forma del Padre manifestarse en la materia es a través de un varón que utiliza ¿qué? Pieles de animal. Incluso Dios utiliza ese báculo lo utiliza. Es la forma en que nosotros podemos reconocer al Padre. Es realidad. Ahora bien, ustedes deben entender de que Jesús no es como nosotros. Eso ustedes deben entenderlo. Jesús no es como nosotros. Jesús es una divinidad, es un Dios, es el Dios de dioses. Y Jesús nace en un pesebre. ¿Por qué Jesús nace en un pesebre? Porque él tiene una conexión con el zodiaco. El zodiaco viene siendo los hermanos de Jesús. Es realidad. Por eso Jesús nace ¿en dónde? La Virgen. La Virgen que tiene el león. ¿Dónde está el león? Capricornio, Piscis, Cáncer, Tauro. Tauro también es una representación de que del toro. Del toro. Aquí está el león. El león. Entonces, cuando Jesús nació, tendría que haber una conjunción entre estos dos. ¿Por qué Jesús nació? Porque Jesús es como se manifiesta en el cielo. Jesús es el único Adán. Eso lo debíamos entender desde el principio. Cuando antes de que Dios creara al hombre, no había un humano, sino solamente Jesús. Jesús era el único humano. Jehová era el único que tenía la imagen humana. No había más humano, había solamente uno. Y él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Quién tenía la imagen humana? Jehová nuestro Dios es el único que la tenía. ¿Sus ángeles son qué? Animales. Animales. Jesús es el único que tiene que la forma humana. Del resto son animales. Por eso vemos que cuando Jesús nace, que es la manifestación en la materia, Jesús nace en un pesebre, donde Él es el niño y alrededor están sus hermanos, que son los animales. Que son los animales. Eso lo debe entender la humanidad diciendo, venga, ¿por qué Jesús nace en un pesebre? ¿Por qué le hacemos un pesebre? Porque Jesús era el único Adán en el cielo. Era el único. Y él dijo, con sus ángeles, los animales, pero ellos tienen una conciencia humana y tienen una inteligencia enorme.
le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, y cada uno puso una parte, cada animal dio una sabiduría y un entendimiento, y Jehová dio la imagen, la imagen, la imagen. Ustedes deben saber de que Melquisedec es el señor del zodiaco, él es el señor del zodiaco, es realidad, por eso Jesús también es un patriarca, Jesús es el patriarca, es realidad, es realidad. Solamente él tenía la imagen humana. Cuando dice hagamos, es que ya aparece otro humano que es Adán. Pero en el principio solamente Jehová nuestro Dios tenía la imagen humana. ¿Qué eran los ángeles si no eran humanos? ¿Qué eran? Animales. Y aquí donde entra en conflicto con qué, con lo que nos presenta el Vaticano. El Vaticano nos hace creer de que los ángeles son humanos. ¿Eso es correcto? No. Los romanos también presentaban de que los ángeles eran humanos y pintaban que hombres blancos con alas. Eso no es correcto. Los griegos ponían hombres hermosos y guapos con alas. ¿Los ángeles son humanos? No. El único que tenía la imagen humana es Jehová nuestro Dios y él se la dio a Adán. Entonces, ¿qué son los ángeles? Animales que tienen conciencia y pueden hablar. Y pueden hablar. Y por eso Jesús representa eso cuando nace, diciendo, es que yo estaba solo en el cielo, con mis hermanos, los animales. Y cuando se manifiesta en la materia, Él nace. Y alrededor está ¿qué? Un pesebre, diciendo, ellos son mis hermanos, son mis ángeles. ¿Los qué? Los animales. Los animales. Es importante entender eso porque eso nos va a ayudar a entender más adelante quién es Satanás. ¿Quién es Satanás? Más adelante lo vamos a entender. Entonces, ustedes deben saber de que la historia de Tarzán es una representación de la vida de Jesús, de que Jesús en el cielo solamente vivía con ¿quiénes? Con los animales. Era el único que tenía la imagen de Adán. Era el único, el único. Jesús era el único que tiene la imagen humana, que él es el mismo Jehová nuestro Dios. Y él vivía con qué? Con sus ángeles. Es como decir Adán. Adán en el principio estaba solo, todavía no estaba Eva, y él estaba poniendo los nombres a los animales. Era Adán y sus animales, que eran sus ángeles. Pero los ángeles en el cielo tienen una conciencia, pueden hablar, tienen inteligencia, tienen un poder extraordinario. Es realidad. También, si ustedes ven la película de Kraken, es una película muy buena, es una representación también de Jesús. De Jesús. Por eso miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, diciendo, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Por qué a Jesús, por qué para Jesús es tan importante la tierra? Porque la tierra representa ¿qué? Una madre para él. Es una madre para él. Es una representación. No es que sea la madre, no. Sino que es algo que él cuida. Porque él entiende los animales. Porque Jesús los creó. Aquí estamos viendo a Jesús como creador. Jesús creó los animales. Creó la tierra. Creó el cielo. Y él debe hacer respetar su creación. Mal estaría donde Jesús no hiciera respetar su creación. Diciéndole al hombre, Adán, compórtate con los animales. Compórtate con la tierra. Si Jesús no le dice eso al hombre, estaría mal, porque entonces no será el creador, no le importa nada. Por el contrario, dice que su ira se enciende por cuanto Adán, que es el hombre, destruye la naturaleza y destruye a los animales. Cuando él se los entregó, Jehová nuestro Dios, Jesús puso bajo autoridad a los animales al hombre. Al hombre, es realidad. Ustedes deben saber que Kraken, el cazador, hace referencia a Jehová nuestro Dios porque él es un cazador. Él es un cazador. Una de las constelaciones hace la forma de ¿qué? De un cazador, haciendo referencia a Jehová nuestro Dios. Porque recordemos, piensen, la escritura dice de que al principio no había forma, los ángeles no son humanos, lo pueden leer en Ezequiel también dice que los ángeles no tienen la forma humana, parecen humanos pero no son humanos. ¿Qué son los ángeles? Animales. Porque recordemos que como es abajo, es arriba. Como es arriba, es abajo.
Ahora bien, vamos a explicar un poco de los temas de por qué el padre y la madre utilizan símbolos contrarios. La mujer, como es mujer, debe utilizar los símbolos masculinos. ¿Cuál es el símbolo masculino del hombre? El pene. ¿Y por qué debe utilizar eso? Se utiliza para que la mujer pueda trascender, es decir, tener más fuerza espiritual. Los símbolos son importantes. Como vemos a esta mujer se ve preciosa, mucho más bonita que una mujer cotidiana. Que la mujer cotidiana no utiliza símbolos, nada. Pero ella está utilizando un símbolo de qué? En su cabeza está formando un pene. Está formando un pene. ¿Y por qué? Porque ella quiere trascender, ser un miembro creador, ser un miembro creador. Y eso es lo que ella está haciendo, volverse un miembro creador. Un miembro creador, es la realidad. Ustedes deben saber que las mujeres, al utilizar este símbolo, están representando de que ellas son mujeres que fértiles, que entienden el propósito por el cual fueron creadas. La mujer fue creada para dar a luz hijos. La mujer viene siendo una guerrera. Eso se representa con la diosa Diana, que la hablan en la antigüedad. Aquí no es importante, porque aquí solamente hablamos de Jehová nuestro Dios y de Jesús. Pero ¿por qué es importante hablar de los elementos de una diosa, que es el arco? El arco literalmente representa, en realidad, representa su vagina. Y las saetas de ella representan que sus hijos. Entre más hijos tenga ella, más saetas tiene, es decir, más posibilidades tiene de que ella alcance algo. Entonces, lo que la mujer hace es que tener muchos hijos y utilizarlos a su favor, porque al final ella se vuelve una reina en medio de sus hijos, es realidad. Entonces ella se vuelve que un miembro creador, está todo el tiempo dando vida, vida, porque para eso Dios creó a la mujer. Ahora bien, ustedes dirán, ese pensamiento es un poco machista. Para esta época es un poco machista porque las mujeres no quieren dar a luz, les da miedo. Además, la situación está muy difícil. Y eso pasa porque los humanos no están cumpliendo la función de que Jehová nuestro Dios les encomendó, que era que se multiplicaran y llenaran la tierra. Si ustedes leen el relato de Jacob, Lea y Raquel, Raquel dice, es que yo estoy en la costumbre de las mujeres, porque en el tiempo antiguo era normal que las mujeres estuvieran todo el tiempo embarazadas, dando a luz, representando de que ellas eran ¿qué? Miembros creadores, de que todo el tiempo estaban creando, creando. Es realidad, todo el tiempo estaban creando, dando vida, dando vida. Y por eso en la antigüedad las personas vivían más. Es realidad. En este tiempo las personas viven menos y dan a luz menos hijos. Es realidad, tienen uno o dos. Pero en el tiempo antiguo Dios permitía que las personas vivieran más porque ellas entendían para qué Dios los creó. Para crear. Para crear. Y el hombre hace lo contrario. Como es un varón y ya tiene el pene, se pone ¿qué? Los símbolos femeninos. Y por eso el hombre llega ¿qué? A maquillarse. Pero él no se maquilla para volverse femenino, no, sino que él entiende que él es un Adán y él tiene responsabilidades con la creación. Entonces él dice, mis ojos son como pez, porque él dice, yo hago multiplicar los peces. ¿Les he recordado algo? Jesús. Él tiene control sobre los peces. Por eso Dios dijo, que el hombre se enseñoree sobre los peces del mar. Utiliza arcillos. Esos arcillos tú te los quitas y los puedes poner cerca del altar de Dios. Cuando las personas oren, los arcillos se santifican y tú te los pones. Y simboliza de que tú, lo que escuchas en tus oídos, debe ser solamente santo. Santo. Luego tenemos la barba. La escritura dice en los mandamientos que solamente dejarás la punta de vuestra barba. Dice que no debes dañarte la punta de vuestra barba. Y Jesús se deja la barba. Por eso en Apocalipsis dice que él tiene como una espada. Y hace referencia a esto, de forma natural. Y Jesús tiene que la melena. La melena es como si fuera cabello de un león. Por eso dice que Jesús es el león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá. Ahora bien, el hombre toma los símbolos femeninos y se los pone en el rostro. En el rostro.
¿Quiénes han entendido esto? Ustedes deben saber de que los masones, los Illuminati, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada y los jesuitas, ellos entienden esto. Y ellos dicen, es que Dios quiere que las personas tengan mucho sexo y tengan mucho, se vuelvan homosexuales. ¿Dios quiere eso? ¿Dios quiere eso? No, porque está prohibido en la Torá. Pero Él envía este mensaje. Entonces, los masones, los Illuminati dicen, venga, Dios quiere sexo, que todos tengan sexo. Entonces empiezan a crear la pornografía, empiezan a crear de que las personas tengan orgías y la gente se vuelve pervertida. Y eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que las personas entiendan de forma consciente el potencial que tienen, que es el potencial de crear. Porque el ser humano cuando transmuta su energía sexual, que es transmutar, es utilizar, es decir, tú con tu semen y la vagina puedes crear un ser humano. Pero si tú utilizas eso dentro de ti, tú dentro de ti puedes crear un nuevo ser, y llegar a ser lo que tú quieres ser. Es decir, utilizar el semen dentro de ti, ¿para qué? Para canalizar esa energía sexual. Entonces los masones dicen, no, Dios quiere que todo el mundo tenga sexo y todo el mundo se vuelva pervertido. Pues Dios quiere eso, pervirtamos a esta generación. Y eso es lo que ellos han estado haciendo. Y ellos lo hacen porque ellos dicen, no, Dios quiere eso. Pero Jehová nos dice, no, 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 no. Yo no quiero eso. Yo no quiero que la gente se pervierta y todo se vuelva algo inmundo. No, no, no. Yo quiero que las personas entiendan por qué hacen lo que hacen. Normalmente tú dices, no, es que se me dio la oportunidad de acostarme con alguien y yo me acuesto. ¿Eso es correcto? No. No, porque estarías creando algo en fornicación. Dios, la persona se casa y entre ellos dos están creando para Dios, creando un matrimonio santo. Utilizan los símbolos porque ellos entienden por qué los utilizan. Otra cosa contraria es ver un trans, que el trans, una persona trans se maquilla, pero él se vuelve como una flor, es decir, un desorden. ¿Era lo que hacían los antiguos faraones? No, no, porque ellos eran guerreros. Ellos eran guerreros, sabían ir a la guerra, sabían pelear, sabían cómo leer el universo, porque el universo es parte de Dios. Tenían conocimiento. Es muy difícil a un trans porque un trans vive persiguiendo es que el sexo es muy diferente. Entonces Dios dice, no, cuando la persona controla los símbolos, se vuelve que un miembro creador. Y la persona busca es trascender, alcanzar niveles de conciencia más altos. Más altos. Y tú dirás, no, es que eso no se puede enseñar en una iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque es que los cristianos son muy santos. Entonces los cristianos no tienen relaciones sexuales. Jesús no sabe nada sobre el sexo. Jesús no sabe nada sobre el pene. Jesús no sabe nada sobre la vagina. Jesús creó el pene. Jesús creó la vagina. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber que yo soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Jesús es mi padre. Él creó el sexo. Él creó el sexo. Para él eso no es nuevo. Al contrario, se supone que ustedes deberían entender estos símbolos. Porque eso que tiene la mujer aquí es muy importante. Y es que ponen como una piedrecita aquí aquí en la frente para ayudar a estimular la glándula pineal. Y la glándula pineal te ayuda a crear con la mente. Pero para poder activar la glándula pineal necesitas mucha energía creadora, es en realidad mucha energía creadora que es sexo. En realidad lo necesitas para poder volver a activar la glándula pineal. Porque Adán y Eva la tenían activa y ellos podían crear solamente con sus pensamientos. Es realidad, es realidad. Entonces, el ser humano debe entender eso, de que no es que, ay, vamos a pervertir el mundo como lo hicieron los masones y los illuminatis, no, porque ellos hicieron una agenda para pervertir a los niños, pervertir a los ancianos, pervertir a las mujeres, y lo que tienen aquí es un desorden. Pero Dios no ha enviado eso. Dios quiere que las personas entiendan por qué hacen lo que hacen. Es decir, tú no eres consciente de decir, bueno, es que voy a crear. Amor, vamos a crear una criatura. Las personas no son conscientes de eso, de decir, amor, vamos a crear. No, sino que las personas tienen relaciones sexuales así como por así. ¿Y sale un bebé? Salió por accidente. Salió por accidente. ¿Por qué? Porque están teniendo relaciones sexuales. No son conscientes del poder que tienen, o sí. Otra cosa es decir, amor, vamos a crear. Es diferente, es un lenguaje diferente. Y eso es lo que Dios buscaba. Ese era el resultado que tenían que entregar
los masones y los Illuminati, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada, los jesuitas. Ese es el resultado de que las mujeres entendieran por qué forman esa figura en sus cabezas y por qué el hombre utiliza este maquillaje. ¿Por qué hacen lo que hacen? Pero no han entendido y no han llegado ¿qué? A trascender. ¿Por qué? Recordemos que los egipcios y los cananeos hacían parte ¿de qué? Del primer árbol que se plantó, el primer árbol. Luego, ¿qué ocurrió? De que Jesús se pasó al segundo árbol, que es Israel, el segundo árbol. Y al segundo árbol se le entregó todos los conocimientos. A Israel se le entregó los conocimientos porque el conocimiento antiguamente estaba solamente en las personas negras. Pero las personas negras empezaron a volverse, cuando una persona se volvió muy altiva, los negros eran muy altivos en el tiempo antiguo, y lo que Dios hizo fue humillarlos. ¿Para qué? Para que se les bajara esa altivez. Y por eso ustedes deben saber que los que esclavizaron a Israel en el tiempo antiguo fueron los negros. Fuimos nosotros fuimos los que esclavizamos a Israel. ¿Por qué? Porque Egipto significa tierra negra o tierra de negros. Los negros gobernaban ahí y el líder supremo de los negros se le llama faraón. El líder supremo de los blancos se le llama rey. Entonces, Faraón era un varón negro y él esclavizó a Israel. Y a Dios no le gustó eso. No le gustó para nada eso. Entonces lo que él hizo fue liberar a Israel y darle la vuelta. Permitir de que las personas blancas tomaran los secretos y esos secretos te hacen elevar, te ponen por encima de los demás. Y que las personas negras quedaran por debajo. ¿Para qué? Para que pagáramos el castigo, lo malo que le habíamos hecho a Israel en Egipto. Y por eso nos pusieron a qué? A recoger algodón por doquier. Nuestros padres recogieron que algodón por doquier. ¿Por qué? Porque nos tocaba pagarlo. ¿O no? Teníamos que pagarlo. Pero ya lo pagamos. Ustedes son testigos de que nuestros padres pagaron ese castigo. Y ya Jehová nuestro Dios nos ha perdonado. Esa realidad nos ha perdonado. Entonces, pero recordemos que el primer árbol que tenía esos conocimientos eran los cananeos. Y luego los israelitas vinieron a recibir esos secretos. Y de ahí salen quiénes, los masones. Y por eso los masones hacen lo que hacen, porque ellos saben de que en esos símbolos, eso te hace que ponerte por encima de las demás personas. Y miren, ellos utilizan este delantal. Ese delantal parece un poco femenino. Es un delantal femenino. Los hombres normalmente no se ponen delantales. ¿Pero por qué ellos se ponen delantales? Porque ellos se ponen símbolos femeninos y esos símbolos femeninos te hacen que trascender, elevar. No es algo homosexual, sino que es ¿para qué? Para que el hombre trascienda. Recordemos que Jesús también hizo lo mismo. Él se puso una toalla y le limpió los pies a sus discípulos. Te hace que trascender. Y ellos utilizan este disco. ¿Qué significa ese disco? Ese disco tiene que ver con el zodiaco. Recordamos que Jesús es el que nace en el pesebre, porque él tiene el zodiaco aquí en el cuello, así como un faraón. Como un faraón, diciéndole, miren, al principio solamente yo era un humano, y yo tenía mis hermanos, que eran mis ángeles, los animales, y con ellos yo creé al hombre. Al hombre. Es realidad. Entonces, los masones llegaron a qué? A tener esos secretos. Y ellos no se lo comparten al mundo. Cuando Jehová nuestro Dios y Jesús dice, no, es que esos secretos son para todos, para todo el que quiera entender. Y se supone que los masones y los iluminantes tenían que dar este fruto, dar gente así, gente sabia y entendida de por qué hacen lo que hacen, pero no. Ellos que el fruto que le dieron a Jehová nuestro Dios es que puros gays, puros trans, puros niños pan, puros bisexuales, que gente que no tiene nada de sabiduría, sino que es gente pervertida. Eso es lo que han hecho los masones y los iluminantes a la escondida, porque ellos lo hacen ¿qué? A través de una agenda mundial. Vamos a homosexualizar el mundo porque Dios quiere sexo. ¿Es lo que Dios quiere? No. Dios quería gente sabia, que entendieran cómo se crea. Cómo se crea, eso es lo que Dios quería. Entonces los masones y los iluminantes han dado un fruto totalmente vergonzoso. Y les voy a decir algo que pensamos en el cielo. En el cielo pensamos de que trabajar con los masones y los iluminantes fue perder el tiempo. Ustedes deben saber de que Melquisedec es el que le enseña a todos. Melquisedec es el mismo Jesús, el que está en incógnito. Jesús conoce a todos los masones, conoce a todos los iluminatis,
pero ellos no saben de que Jesús es el que les enseña. Ellos creen que es Baphomet. Baphomet no enseña a nadie porque él no tiene sabiduría. Jesús es el que enseña a todos. Pero Jesús deja que cada persona se estanque de acuerdo, o sea, te frena. Jesús te frena porque te mira de que tú no eres digno de trascender. Entonces lo que él hace es que estancarte. Te deja en cierto lugar y no te enseña más. Él no te enseña más, sino que la persona empieza a dar vueltas. Y no está creciendo. No está creciendo. Y eso es lo que pasa con los masones. Porque los masones hacen un juramento donde tienen que pisar una cruz diciéndole odiamos a Jesús y aceptamos a Baphomet. Y lo que ellos no saben es que tanto Baphomet como Jesús son uno mismo. Son lo mismo. Jesús se da cuenta de que tú lo estás traicionando. Él dice, yo soy ambos. ¿Por qué? Porque Jesús está en todo ser. Todo ser que existe es Jesús. Y está en Jesús. Y es Jesús. En realidad, todos los masones vendrían siendo que una variante de Jesús. Y ellos lo saben porque ellos entienden todo esto. Ellos lo entienden. Ahora bien, les pregunto, ¿quién les enseñó a los egipcios? Jesús, porque Jesús es la sabiduría. ¿Y quién le enseñó a los masones? Jesús, porque Jesús es la sabiduría. Jesús le enseñó a ambos. Pero él permite de que el hombre demuestre que hay en su corazón. Si hay maldad, si hay odio, si hay rencor, Dios permite que el hombre demuestre eso. Ustedes deben saber de que Jesús tiene un complejo, que es el complejo de Dios. Él sabe todo. Jesús sabe todo. Jesús puede arreglar el mundo en un día. Solamente con él pensarlo y chasquear sus dedos. Él corrige todo el mundo, le quita el pecado a todos. Pero entonces, ¿el hombre qué haría? El hombre no aprendería. El hombre no aprendería. Y Dios creó la vida para que el hombre aprenda a trascender. ¿Qué es trascender? Es decir, un ejemplo, yo estoy en el vicio, diciendo, no, el vicio no puede conmigo. Yo soy más fuerte que el vicio. Y el hombre lo que hace es trascender. Y Jesús es el que le da la fuerza. Y entonces el hombre se mira y dice, venga, yo era un vicioso, estaba en la calle, pero ahora estoy en la iglesia sirviéndole a Dios. ¿Qué hice? Trascendí. ¿Quién me dio la fuerza? Jesús. Y eso es un aprendizaje. Y el varón que logró esa trascendencia le enseña a otros. Miren, yo salí de ese mundo oscuro porque sé lo horrible que es. Él ayuda a otros. ¿Y Jesús qué hace? Le permite a la persona aprender y enseñar, cosa que no hacía. Si él le enseña, si Jesús de un momento a otro le enseña a todos, todos nos volvemos robots. Y lo que Jesús quiere es eso, que la persona aprenda. Y por eso Él le da la sabiduría al hombre para que el hombre haga. Para que el hombre haga. Y el hombre demuestre qué hay en su corazón. Sea que el hombre se vuelva un héroe o sea que se vuelva un villano. Jesús permite que el hombre demuestre lo que hay en su corazón. Y Jesús ha demostrado que el corazón de estas personas está podrido. Porque no han hecho lo que tenían que hacer. Pero se les dio sabiduría. Se les dio o no. No se pueden quejar. No se pueden quejar. Porque tienen los secretos. Tienen los secretos. Pero recordemos que los que primero tenían los secretos eran los negros, porque ellos hacen parte del primer árbol, de los cananeos, del árbol de la zarza que no se consume, que son los negros.